Buenos días muchachos, estamos viendo estequiometría, estamos hoy 3 de septiembre, no 2, 3, la parte 2, ¿ok? Estamos en la clase número 2. Ya estamos en asignatura de química para primero medio. Entonces el objetivo de la clase pasada fue comprender el significado de mol. Ya sabemos lo que es un mol, ¿ok? Ahora, el objetivo de esta clase, la de hoy día, es el siguiente, es determinar la cantidad de moléculas que hay en una masa determinada de un compuesto, o sea, es decir, cuántas moléculas hay en una cierta masa. ¿Ok? Entonces, para esto ustedes requieren saber cómo se calcula la masa molar, sí o sí. Ya. Que también eso lo vimos. Hay un resumen que también hice en la clase pasada con respecto a los contenidos que se pasó. Dice, ¿es posible contar átomos, moléculas, iones o partículas pequeñitas? ¿Sí o no? ¿Es posible? No, no es posible. Entonces, ¿a qué palabra o concepto se recurre para contar partículas muy pequeñas? Se recurre a la palabra mol, ¿cierto? Ese mol, uno con el dato de mol puede contar partículas muy pequeñitas. ¿Y qué es un mol entonces? Entonces, un mol es una cantidad de ¿qué cosa? Sustancias o también llamadas entidades o unidades, que es lo mismo. Unidades, entidades o sustancias, lo mismo. Ya. Ahora bien, ¿qué partículas corresponden a estas sustancias o entidades o unidades? ¿Ok? ¿Qué partículas son eso? Esas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones o cualquier partícula muy pequeñita que no se pueda ver, visualizar a simple vista. ¿Ok? Ahora bien, también, ¿a qué valor equivale un mol? Lo dijimos también la clase pasada, equivale siempre a 6,02 por 10 a la 23 sustancias, entidades, ¿ok? Átomos, moléculas. Ahora bien, ¿qué es Na? N, número, Avogadro. Entonces, Na significa número de Avogadro. Avogadro, ¿ok? ¿Y qué es un mol? O sea, ¿a cuánto equivale un mol? Un mol siempre va a ser igual al número de Avogadro. Acá está, un mol va a ser igual al número de Avogadro. Ahí está. ¿Y cuánto vale el número de Avogadro? Ahí está el valor. 6,02 por 10 a la 23 cantidad de sustancias o entidades o unidades, lo mismo. ¿Ok? Entonces eso fue lo que vimos en la clase pasada. También vimos que un mol, o que el mol, en el fondo es considerado como un montón, una pila de. ¿De qué cosa? Pueden ser átomos, moléculas, iones. En otras palabras, el mol es una cantidad de sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Átomos, moléculas, iones. Ahora, ¿cómo se define el mol? El mol se define como el número de Avogadro. Un mol va a ser igual al número de Avogadro. ¿Y cuánto vale o a cuánto equivale el número de Avogadro? A 6,02 por 10 elevado a 23. Unidades, entidades, sustancias, lo mismo. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver también, creo que presten mucha atención muchachos, significado de masa molar o masa atómica, que es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo mismo porque se miden en las mismas unidades, gramos mol. ¿Ok? La masa molar es para una molécula, masa atómica es para un solo átomo. Vamos a ver qué significa 20 gramos mol, 45 gramos mol y 580 gramos mol. ¿Qué significa eso? Bueno, sabemos que los tres son masa molar, pero ¿qué significa esta unidad que está ahí? ¿Ok? Entonces, 20 gramos mol significa 20 gramos en un mol. ¿Ok? O lo mismo, 20 gramos están en un mol. O si lo dejo con símbolo, 20 gramos están o flechita un mol, lo que significa lo que está abajito ahí, ¿ok? Entonces 20 gramos mol significa 20 gramos están o flechita en un mol, ¿ok? Entonces 45 gramos mol, ¿qué significa? 45 gramos están en un mol o por mol, por un mol, ¿ok? ¿Y eso qué significa? 45 gramos están en un mol. O lo mismo, 45 gramos flechita un mol, lo que significa 45 gramos están en un mol. ¿Ya? Entonces 580 gramos mol significará 580 gramos flechita o están en un mol.
¿ok? Que es lo mismo. Entonces ahí vimos qué significa la masa molar, o mejor dicho, qué significa esa unidad, gramos mol, ¿ok? Tengan muy en cuenta esto, jóvenes, esto que está acá, eso y eso, para hacer los ejercicios, ¿ok? Y el otro dato, siempre un mol va a ser igual al número de Avogadro y va a ser igual a 6,02 por 10 elevado a 23 cantidad de sustancias o entidades, átomos, iones o moléculas, que es lo mismo. Bien, vamos a ver o a determinar la cantidad de moléculas en cierta masa, después la cantidad de moléculas en cierta cantidad de moles o la cantidad de átomos en una masa determinada. Entonces, hoy día en esta clase, mejor dicho, vamos a calcular la cantidad de moléculas en cierta masa. Hay tres ejemplos, jóvenes, que los quiero que ustedes están por paso y quiero que presten mucha atención. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, acá dice, ¿cuántas moléculas hay en 5 gramos de agua si la masa atómica de H vale 1, y O vale 16? Vean, H vale 1 y O vale 16. Entonces, ¿cuántas moléculas hay en esta cantidad de masa? Entonces, para eso hay tres pasos que hacer. Datos, cálculo de masa molar, significado de masa molar y después cálculo de moléculas. En el paso 1, que es dos datos, hay que leer la pregunta. Dice, ¿cuántas moléculas hay en 5 gramos de agua? Entonces, la masa M va a ser igual a 5 gramos. ¿De qué compuesto? De H2O, agua. También hay que tener en cuenta que Na, número de Avogadro, va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23. Y además que un mol siempre va a ser igual a 6,02 por 10 elevado a 23 cantidad de sustancia. Siempre. ¿Ok? Ahora vamos con el paso 2. El paso 2 es el cálculo de masa molar. ¿Y de qué molécula? Ahí está molécula H2O. ¿Por qué? Porque me piden el planteamiento agua, que es lo mismo. Entonces, como el oxígeno no tiene subíndice, no tiene acá abajito, al ladito, no tiene ningún numerito, vamos a suponer, no, es un 1. ¿Ok? Entonces, hay 2H y un oxígeno. Entonces, la masa molar es 2 veces H más una vez O. Reemplazamos H y O por los valores que me dan en el planteamiento del problema o en la pregunta, 1 y 16, y multiplicamos 2 por 1 más 1 por 16 y nos da una masa molar de 18 gramos mol. Ahora bien, ¿qué significa eso 18 gramos mol? Vamos al paso 3. Significa bien lo siguiente, significa 18 gramos en un mol, o lo que es lo mismo, 18 gramos están en un mol. ¿Ok? Entonces, un mol equivale siempre a 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Qué cosa? Como nos piden en la pregunta moléculas, acá colocamos moléculas. ¿Ok? Estamos listos con esos pasos 1, 2, 3. Falta el paso número 4. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se calculan las moléculas? Dijimos lo siguiente, lo que está arriba. 18 gramos están en un mol. Ahí está. ¿Cierto? 18 gramos están en un mol. ¿Y a cuánto equivale un mol? Ahí está. Equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Entonces, si 18 gramos equivale a un mol y un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23, entonces los 18 gramos también están en 6,02 por 10 a la 23. Entonces, eso es lo que vamos a ocupar ahora. Entonces, decimos, 18 gramos están en 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Entonces, los 5 gramos de mi pregunta, 5 gramos, ¿a cuántas moléculas equivale? Entonces acá despejamos X. El número que está al lado de la X, 5, multiplicado por el número que está arriba cruzado o diagonal, 5 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas, y lo divido en el que está al lado, que son 18 gramos mol. 18 gramos, disculpen, 18 gramos. Ahí, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se ve complicado, pero no. Únicamente consideren el 5, el 6,02 dividido en 18. Nada más que eso. 6 por 5, 5 por 6,02 y dividido en 18. Y eso me da un valor de 1,77. ¿Qué cosa? Entonces, ahora bajo tal cual 1 por 10 a la 23 moléculas, lo bajo tal cual ahí. Listo. Entonces,
La cantidad de moléculas son 1,67 por 10 a la 23 moléculas. Ahora bien, ¿cuál sería la respuesta adecuada con palabras? ¿Ok? Respuesta, ahí está la respuesta. Dice, en 5 gramos de agua hay 1,67 por 10 a la 23 moléculas. Esa es la respuesta adecuada. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuántas moléculas hay en 70 gramos de H2SO4? Si las masas atómicas de H vale 1, de S vale 32 y de O vale 16. Entonces, los pasos son los mismos, jóvenes, cambian únicamente los datos. ¿Ok? Entonces, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. El paso 1, los datos, ¿cierto? ¿Cuánto es la masa? Ahí sale 70 gramos de H2SO4. Entonces colocamos ahí 70 gramos de H2SO4. Y además también decimos que el número de Avogadro va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23. Y un mol siempre va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23 cantidad de sustancia. ¿Ok? Después pasamos al paso 4, o sea, paso 2, que es el cálculo de masa molar. HSO4, como el S no tiene su índice, se le coloca un 1. Entonces acá vamos a contar, hay 2 átomos de H, más un átomo de S, más 4 átomos de O, de oxígeno. Entonces ahora reemplazamos los valores de H y CO que están dados en el departamento del problema, están dados. H vale 1, S 32 y O 16. Multiplicamos 2 por 1, 1 por 32, más 4 por 16. Y después sumamos. Nos da un valor de 98 gramos mol. Entonces, la masa molar del H2SO4 es 98 gramos mol. Vamos ahora al paso 3. Significado de esa masa molar. 98 gramos mol significa 98 gramos en un mol. O lo mismo, 98 gramos están en un mol. ¿Y a cuánto equivale un mol? A 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Vamos al paso 4, que es el cálculo de la cantidad de moléculas. Entonces, ¿qué dijimos arribita acá? Dijimos que un 98 gramos están en un mol. Ahí está, ¿cierto? Y que un mol equivale a esta cantidad. Ven acá, si 98 gramos están en un mol y un mol es igual a esa cantidad de ahí, yo puedo decir que 98 gramos están en esta cantidad de moléculas, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces decimos eso. 98 gramos están en 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Ahí está. Ahora, bien, los 70 gramos, porque me piden cuántas moléculas hay en 70 gramos. En 70 gramos, ¿cuántas moléculas hay? Entonces acá se multiplica cruzado 70 por 6,02 dividido en 98. ¿Ok? Ahí está. Entonces acá multiplicamos únicamente los numeritos 70 por 6,02 y lo divido en 98 y me da un valor de 4,3. ¿4,3 qué? El por 10 elevado a 23 moléculas lo bajo tal cual por 10 a 23 moléculas. Entonces hay en esta cantidad de masa, en 70 gramos de H2O, hay 4,3 por 10 a 23 moléculas. O lo mismo, ven acá, significado, o respuesta. ¿Cuál es la respuesta adecuada para esto? Dice, en 70 gramos de H2SO4 habrá 4,3 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Así de simple. Vamos al último ejemplo. Lo mismo, ¿cuántas moléculas habrá en 210 gramos de alcohol C3H6O? Si la masa atómica del C vale 12, del H vale 1 y del O vale 16. Entonces acá se hacen los mismos pasos. Paso 1, 2, 3 y 4 también. El paso 1, los datos. Dice, ¿cuántas moléculas habrá en 210 gramos de alcohol? Ahí está, entonces la masa son de 210 gramos de alcohol. CH3, o sea, C3H6O. ¿Ok? También decimos que el número de Avogadro es igual a esa cantidad que está ahí y que un mol es igual a ese número que está ahí. ¿Ok? Ahora bien, vamos con el cálculo de masa molar. C3H6O. ¿Cómo se hace eso? Como el oxígeno no tiene su índice, se asume que es un 1.
hay 1. Entonces acá hay un átomo de C, 6 de carbono y 1 de oxígeno. ¿Ok? Entonces, acá, listo. Reemplazamos. ¿Cuántos átomos hay de C? 3. ¿Cuántos de H? 6. ¿Cuántos de O? 1. Reemplazamos C, H y O por los valores que me entregan en la pregunta. C12, H1 y O16. Ahí está reemplazado. Multiplicamos 3 por 12 más 6 por 1 más 1 por 16 y después lo sumamos. Nos da un valor de 98 gramos mol. Es decir, la masa molar del C3H6O es de 58 gramos mol. Ahora bien, paso 3. ¿Qué significa ese 58 gramos mol? ¿Qué significa? Significa que 58 gramos en un mol. ¿Y qué significa eso? Significa que 58 gramos están en un mol. ¿Y a cuánto equivale un mol? Equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Entonces acá abajito escribimos el paso 4, lo mismo. 18 gramos están en un mol y un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. Entonces acá, como esta cantidad es igual a esta cantidad, esta cantidad igual a esta cantidad, un mol la eliminamos, la dejamos de lado. Entonces decimos que 18 gramos están en 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ok, ahí está. Entonces, no, acá es 58, Juan. Acá es 58, ok, por favor. Acá es 58 gramos, lo voy a retroceder un poquito, ahí está. Acá es, listo. Acá es 58 gramos, están en un mol, y un mol equivale a 6,02 por 23. Entonces, es lo mismo decir que los 58 gramos, están en 6,02 por 1023 cantidad de sustancia o molécula. Eso lo escribo en un recuadro acá. 58 gramos están en 6,02 por 1023 moléculas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? 210 gramos. ¿A cuántas moléculas equivalen? Ahí está. 210 gramos. ¿A cuántas moléculas equivalen? Entonces, despejamos la X. La X va a ser igual a 210 por 6,02 y dividido en 98. ¿Ok? Es 58. Ahí está. ¿Cómo se hace esto? Se ve complicado, pero no. Multipliquen únicamente 210 por 6,02 y lo dividen en 58, nada más que eso. Al dividirlo les queda una fracción de 21,79 por 10 a la 23 moléculas. Este de acá se conserva tal cual. ¿Ok? Vamos al otro caso. Entonces, no, a la respuesta en sí. ¿Cuál sería la respuesta en sí? Sería así. En 210 gramos de alcohol, C3H6O, ¿cuánto habrá? 21,79 por 23 moléculas. ¿Ok? Esa es la respuesta. Entonces, ahí llega la clase. Y la próxima clase va a ser cálculo de moléculas a partir de moles. Nada más que moles. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao. Cuídense mucho.